Mi nombre es Eliezer Moisés Urías. Mis sobrinos quieren recordar a su mamá haciéndole un video y me pidieron que yo pueda compartir algo de la palabra de Dios. Y lo hago con mucho gusto. Es una bendición recordar a, a mi hermana y pues apoyar a mis sobrinos en esta idea. En, en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 11, nos habla de una historia de la vida y resurrección de Lázaro. Bueno, vida, muerte y resurrección de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús y dice la Biblia en el versículo 1 de Juan 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Lázaro se enferma y Jesús no llega a tiempo y muere. En este tiempo de la pandemia, uno de los temas principales que se está hablando es la muerte. Un tema que se habla muy poco y le decía yo a mi sobrina, algo que tenemos muy seguro es la muerte. La Biblia en Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que es algo que todos vamos a pasar en cualquier momento. Y ahora nuestra familia, que ha perdido yo perdí 4 hermanos. Uno de ellos, o una de ellas, es mi hermana Raquel. Eh, pues el tema de la muerte ha sido algo que ha sonado mucho en la familia, y así están muchas familias ahorita. Pero algo en lo cual nos consolamos es en la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y no por ser buenas personas, porque la Biblia dice en Romanos 3 que todos somos pecadores. Tú, yo, todos, nuestra familia somos pecadores. Pero hay una diferencia al momento de morir, hacia dónde iremos, en los que creemos verdaderamente en Jesús. Y uso la palabra verdaderamente en Jesús, porque las personas, en su gran mayoría, creen en Jesús, pero vive como si nunca hubiera oído hablar de Jesús, como que si nunca oyó hablar que Jesús murió en la cruz a causa de nuestros pecados. Así que esa persona, puedo decirlo con franqueza, bíblicamente esa persona no cree en Jesús, porque una persona que cree en Jesús es aquella que se arrepiente de sus pecados y reconoce que la muerte de Jesús en la cruz es por su culpa. Y por lo tanto busca vivir de una forma distinta, creyendo en Cristo, buscando conocer a Cristo a través de la escritura bíblica y dejándose dirigir por el Espíritu para vivir una vida distinta. Yo doy gracias a Dios porque Raquel fue una mujer que creía en Jesucristo, una mujer que confiaba en Jesús y tenía su esperanza puesta en Él. En el pasaje, continuando con el pasaje de Juan 11, Jesús dice, la Biblia, que vino, versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y cuando lo encuentra a Jesús, cuando Jesús va caminando hacia la casa de Lázaro, o la casa de María y Marta, de Lázaro había muerto, Marta sale a encontrarlo. Y Marta le dijo a Jesús en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y yo quiero hacer una pausa en esta frase, tu hermano resucitará. En la Biblia encontramos que todos los que morimos, al morir, según el pasaje principalmente de Lucas 16, nos enseña la muerte de Rico y Lázaro. Y al morir uno fue a la presencia de Dios y uno fue
a la separación de Dios, al lago de fuego, a un lugar de sufrimiento. Y él era atormentado, dice la Escritura, ahí en Lucas 16. Así que todos los que morimos, en un momento dado, vamos a ir a la vida eterna con Cristo o a una vida eterna sin Cristo. Pero también la Biblia dice que vamos a resucitar cuando Jesús vuelva. Es un escenario en el cual Dios a través de la Escritura nos muestra que Jesús vendrá nuevamente a esta tierra, pero no a morir como lo hizo la vez pasada, ni vendrá como un cordero a ser crucificado, a humillarse, y no, vendrá como un poderoso. Y dice la Biblia que Dios va a resucitar a los muertos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Pero aquí el Señor, cuando menciona tu hermano va a resucitar, no se refiere a esa resurrección, sino a una resurrección que se daría en ese momento. De hecho, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección. Ellos conocían de la resurrección, de que en un momento dado, en la voluntad de Dios, los muertos iban a resucitar. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta porción bíblica trae mucha esperanza para los que hemos perdido a un ser querido que ha creído en Jesucristo, porque si creemos en Cristo realmente, yo he explicado ahorita, una vida transformada, podemos saber que Él es la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, vivirá. Hay vida, aunque estemos muertos. Y sobre todo que la Biblia promete que estaremos con Él por la eternidad. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Las personas que murieron creyendo resucitarán. Las personas que viven actualmente creyendo en Cristo van a morir, pero no morirán eternamente. Así que yo quiero hacer una pausa en esto. Tú has creído en Cristo realmente. Y número 2, si tu respuesta fue sí, tú vives, tu vida representa esa fe que tienes en Cristo. Es decir, hay una vida transformada en ti. Vives para Cristo realmente. Te has permitido conocer la Escritura y conocerle a Él y vivir para Él, o solamente por una costumbre dices tú creo en Cristo. Porque si es así, esta promesa no se cumple en ti. Esta promesa es para aquellos que creen realmente en Cristo. Si tú vives, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Platicando con mi sobrina Gisela, hablábamos de esto, de que ella estaba segura de que su mamá era una mujer que creía realmente en Cristo. Y bueno, eso le daba la esperanza. Pero a los que quedaron, al resto de la familia, a los hijos, a los amigos o a los que puedan ver este video, ¿tú estás listo para partir con el Señor? Es decir, si tú murieres, ¿tú irías con el Señor? Porque aquí dice que no morirán eternamente los que creen en Cristo. ¿O no estás seguro? Bíblicamente lo más seguro es que no, porque todos hemos pecado. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso es que necesitamos a Jesús como un intermediario entre Dios y nosotros los hombres. Y la Biblia lo dice, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro medio de salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que la única forma de poder tener la certeza, la seguridad de partir con el Señor, estar con Dios, es creyendo en Jesucristo verdaderamente. Si tú murieras, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú crees en Cristo realmente, tu vida está segura en Él, porque tu muerte no será eterna. En el contexto de este pasaje, suceden más cosas. Estoy tratando de seleccionar algunos pasajes. El versículo 34 le dijo, ¿dónde le pusiste? Jesús pregunta, ¿dónde fue colocado Lázaro? Y le dice
ven y ve, y lo llevan al lugar del sepulcro, y Jesús llora allí en el sepulcro, y después de estar allí y todo el mundo alrededor, amigos, visitantes de Lázaro, de la familia de Lázaro, perdón, Dios Jesucristo llama a Lázaro. Y esto es fabuloso, es sorprendente la forma en que sucede este acontecimiento de resurrección. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro devuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle, dejadlo ir. Más atrás decía, cuando Jesús quiso mover la piedra o pidió que movieran la piedra, le dijeron: oye, ya huele mal. Pues eran 4 días que había fallecido Lázaro. Así que el organismo, el cuerpo humano ya olía mal, ya se estaba pudriendo el cuerpo de Lázaro. Pero eso no impidió que Lázaro pudiera resucitar por la voz, por la palabra de Jesús, al darle la orden de que viniera hacia él. Este Lázaro oyó aún en su muerte la voz de Jesucristo. Y esto es sorprendente. ¿Cómo es que nosotros, si muriéramos, pudiéramos escuchar la voz de Dios para ser levantados de nuestros sepulcros? Esa es la esperanza que tenemos, porque bíblicamente, cuando hemos tenido no la mejor vida, porque nadie la tiene, no, una vida en arrepentimiento, una vida de entrega a Jesús, una vida de reconocimiento de la necesidad que tenemos de Dios, de una dependencia total y única en Jesucristo, porque así lo muestra la Biblia, no hay otra forma de hacerlo. En nuestra tradición podemos nosotros hacer ciertas rituales a las personas que fallecen, pero no nos escuchan. La única voz que pueden escuchar es la voz de Jesús. Y así que es importante saber cómo estamos fundamentando nuestra creencia, si realmente es bíblica o solamente es tradicional, es una tradición, una costumbre. Quiero leerles otro pasaje, es ahí mismo en Juan, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Antes de leerles, les digo algo. Lázaro era un amigo de Jesús. Lázaro había creído en Jesús. Esto nos enseña que el poder de Jesús, la misericordia de Jesús, la bondad de Jesús y sobre todo el hecho de que Él nos hace amigos, a pesar de que somos pecadores. En una ocasión, en la Biblia, ahí mismo en Juan, dice que ya no nos llamaré siervos, sino les llamaré amigos. Dios nos llama amigos cuando creemos verdaderamente en Él. Y aquí en Juan 5 nos enseña lo que sucederá cuando Jesús vuelva y la autoridad que Jesús tiene sobre la vida y sobre la muerte. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Padre, está hablando de Dios Padre, así también el Hijo a los que quiere dar vida. El Hijo es Jesucristo, a los que quiere Él da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Y aquí está hablando de juicio también, para los que no se arrepienten. Puedes creer, pero no hay un arrepentimiento, así que hay un juicio. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Repito, este versículo es relevante a lo que estamos hablando. El que oye mi palabra y cree en el que me envió. El que oye la palabra de Dios. Ahorita no, la palabra de Jesús. Ahorita no podemos oír la palabra de Jesús audible, pero está escrita.
Así que tenemos que oírla, pero no oírla y olvidarla, sino Santiago dice, no, sean hacedores de la palabra, o sea, obedezcan la palabra, no solamente oidores. Porque muchas veces una frase de la Biblia la malinterpretamos. Por ejemplo, decimos yo creo en Dios, pero no me arrepiento. Eso no es creer. Y por eso es que Santiago lo explica. Si tú oyes la palabra, realmente la vas a obedecer. Si no solamente te quedaste como un simple oidor que no cumple con esto, aquí tienes que oír la palabra, creer al que le envió, tiene vida eterna. Una persona que cree realmente en Cristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. ¿Cuál condenación? La condenación, el juicio eterno que viene sobre todos cuando Jesús vuelva. Hay una condenación, hay un juicio para el que no cree en Cristo realmente y no se arrepiente de sus pecados, vive como que si nunca va a haber un juicio. Pero dice, en el que cree, el que se arrepiente, el que vive para Cristo realmente no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Aquí está hablando de que nosotros, los seres humanos, somos como muertos. Somos como muertos, que tenemos que oír la voz de Dios para vivir. Pero ya no será una vida cualquiera, sino será una vida que trasciende, una vida eterna. Al momento de creer en Cristo, ya tenemos una vida eterna. Así que si morimos, vamos con Él. Pero si oímos la voz de Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también daba al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, voy a repetirlo, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuevamente está hablando de la resurrección cuando Jesús venga. Y unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Es sorprendente cómo predicamos muchos sobre los dos lugares a donde ir, la oportunidad que tenemos de arrepentirnos en la actualidad, la pandemia que tenemos atacándonos con todo su esplendor y fuerza, y aún así las personas están pensando cuándo se acabará esto para seguir mi vida como siempre la he vivido. Pero no nos ponemos a pensar la condición en la que estamos viviendo y la importancia que hay de arrepentirnos de nuestros pecados. A pesar de que sé que muchos van a ignorar este mensaje, yo quiero decirles, ¿sabes qué? Todos vamos a condenación si no creemos en Cristo. En Cristo tenemos esperanza. Y aunque nos muramos, no se nos acaba allí, sino que un día vamos a resucitar todos, uno para vida eterna y otros para muerte eterna. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Y los que hicieron lo bueno no significan los muy buena gente, porque no existe esa buena gente bíblicamente hablando. El que hizo lo bueno de escuchar, acuérdate que estaba lo que está hablando anteriormente, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Eso es hacer lo bueno. Porque podríamos decir, no, yo ayudo a los pobres. Sí, pero nunca te arrepentiste, o sea, no sirve de nada. Aquella persona que escucha la voz de Dios en su palabra y cree y se arrepiente, tiene vida eterna. Así que yo quiero animarte a aprovechar que tengo esta oportunidad de decirte que hay esperanza en Jesús. Pero sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo se acaba todo. Estamos contentos porque mi hermana Raquel era una mujer que conocía la palabra de Dios y tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor. Y creemos por lo que dice la Escritura que ella está con el Señor. Pero los demás, los amigos, los vecinos, mis propios sobrinos, ¿realmente creen en Cristo?
Si no es así, es tiempo de poderlo hacer. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Así que te animo, busca a Jesús. Dice la Escritura, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y también dice la Escritura que el impío, el pecador, deje el impío su camino y vuélvase al Señor. Él le dará perdón si hay un arrepentimiento genuino. Dios te bendiga, Dios te guarde, deseando que sea de bendición esta palabra.